Pasamos a la siguiente nota. Está en comunicación telefónica Guillermo Molina, quien es el ex secretario de Finanzas de la UOCRA, quien también participa en el juicio de la causa UOCRA, causa que ha tomado un rumbo mediático importante. Lo saludamos. Buen día, Guillermo Molina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto charlar con vos y a través tuyo con tu audiencia. Bien, queríamos conocer cómo se está desarrollando hoy por hoy esta causa, cuál es su postura con respecto a las acusaciones que lo llevan a usted a este centro de la escena. Bueno, si me das 5 minutos, yo te hago un relato de lo que realmente ha ocurrido con esta situación, y por qué es que yo digo que es una causa armada y una causa política. Lo escuchamos. Esta causa arranca con un marco teórico referencial o un presupuesto ideológico que deja marcado el ex presidente de la Nación cuando dice que hay que destruir a todos los sindicatos. Después pasa a el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, de la ex gobernadora Vidal, cuando dice 5 meses antes de que se inicie la investigación de que hay que destruir a la UOCRA de Bahía Blanca, cosa que está filmada, grabada. Si vos querés, yo después que termine la nota te mando el video de Villegas. Bien. Después entramos en esos siguientes 4 meses en una descarada denuncia de la ex gobernadora por los medios, tratándonos de mafiosos, de corruptos, de delincuentes, sin mencionar un solo delito, porque en su denuncia general, global, no denuncia un solo delito en una sola obra, ni con un solo empresario, ¿sí? Después continúa con el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, que transforma la Casa del Pueblo, que sería la municipalidad, en una covacha, ¿sí?, para conspirar junto con la Cámara de la Construcción y el ministro de, como te decía, Villegas, de Trabajo, más el bloque de concejales de Cambiemos de ese momento, de conspirar y hacer una conspiración para dar un golpe institucional a una de las instituciones intermedias más importantes de la sociedad, como es el gremio de la UOCRA, y no por las personas que lo integraban, sino por lo que todo el mundo sabe que significa la construcción en el marco de la comunidad y la sociedad, sabe que la construcción es madre de industria, sabe que si la construcción funcionan otra serie de empleo, de trabajo, se mueven otros capitales, y por eso es tan importante. Sin embargo, él como intendente de todos los vecinos de Bahía Blanca prefirió tomar parte por 10 empresarios en lugar de 8.000 trabajadores que habían elegido libremente a su conducción, que éramos nosotros, que llevábamos un año de mandato, de nuestro 4º mandato, en una elección en la que obtuvimos el 53% de los votos sobre 4 listas, fiscalizadas por inspectores del Ministerio de Trabajo de Nación y comicio cuidado protegido, como vos quieras llamarle, por 50 efectivos policiales. Sin embargo, él tomó parte y dijo que ha visto pruebas fehacientes de las denuncias de los empresarios, cosa que le vamos a preguntar este viernes porque lo tengo citado de testigo. Vamos a ver si viene y nos dice cuáles eran esas pruebas fehacientes, en qué consistían y dónde están, porque hasta ahora en todas las audiencias que se han llevado adelante de este tragicómico juicio, no se ha presentado una sola prueba. Lo único que ha ocurrido es que los empresarios que mintieron en
su momento volvieron a mentir y nada más. Molina, son todas las pruebas. ¿Sí? Molina, le consulto, usted nos está hablando de la pata política de esta causa y de la parte judicial. De la parte judicial, lo que pasa es que no terminé con el relato, Está bien. porque la parte política fue uno de los integrantes del armado de esta causa. La otra parte es la parte empresarial, la Cámara Industrial, la Cámara de la Construcción, también la prensa, por ejemplo, la Brújula 24, demonizando al gremio de la misma manera que lo hizo la gobernadora, sin mencionar un solo hecho sobre el cual se haya generado algún delito probado, sino en términos generales, tratándonos también de mafiosos, de corruptos, etcétera, etcétera, por parte del prostituto Sasso. Y bueno, fue otra de las partes que tomó parte. Y la otra parte es justamente la que vos mencionabas, la parte judicial. Una causa iniciada de oficio, no por la denuncia de ningún particular damnificado, por un fiscal general que ya nos tiene acostumbrado a estas cosas porque nos robó un intendente en su momento, que al final fue exonerado y sigue trabajando, un fiscal general que no aprobó el examen psiquiátrico en su momento para ser fiscal y que para poder hacerlo tuvo que aprenderse de memoria las respuestas del examen psiquiátrico y así llegó a fiscal general, secundado por un fiscal de causa que yo conozco a todos los empresarios que nos han denunciado, los conozco porque los conozco hace mucho tiempo y sé cuáles son palabras de ellos y cuáles no son palabras de ellos. Y las denuncias hechas por los empresarios, por al menos los que me denuncian a mí, no son palabras de ellos. A alguien le sopló en la oreja algo para que presente las denuncias como las han presentado. Con una jueza de garantía que no ha demostrado la semiprueba para dejar presos a 14 individuos preventivamente, y en un sistema en el que ya llevamos más de 3 años y 7 meses preventivamente presos, con un juicio que empezó el 22 de marzo finalmente, y a los 4 días, contra todas las predicciones de toda la parte defensora, que le decía que no lo inicia el juez Eugenio Casas porque se iban a contagiar en el recinto. Bueno, el juez no dio ni 5 de pelota a esto, inició el juicio y se contagió la mitad del auditorio, de las 27 integrantes que participaban de las audiencias, la mitad se contagió, entre ellos mi compañero Humberto Montero, que era interno de alto riesgo de contagio. El juez lo sabía, sin embargo no lo mandó hisopar, así es como Montero desarrolla la enfermedad y termina muriendo. Un juicio, te decía, que según el artículo, el punto 8 del artículo 334 del Código Procesal Penal, cuando se suspenden durante más de 10 días, se debe anular ese juicio. Las 4 audiencias que se habían hecho debían haberse quedado anuladas y tendría que fijarse una nueva fecha para comenzar de cero otra vez el juicio. Sin embargo, el juicio nuestro estuvo suspendido no 10 días, estuvo suspendido desde el 26 de marzo hasta, ya no recuerdo qué día de mayo, creo que el 13 fue que retomaron las audiencias. Con toda esa discrecionalidad y el cambio de metodología, porque el juicio empezó, como son todos los juicios oral y públicos, con la presencialidad de todos los involucrados en el recinto, llámense imputados, testigos, toda la parte de fiscalía, el juez, la secretaria. Y a partir de la muerte de Monteros y del contagio masivo, en el medio del juicio, después de 60 días, cambia la metodología y determina que el juicio debe seguir por videoconferencia, por video Zoom,
Y así es como estamos ahora, ¿no es cierto? Nosotros desde la cárcel, los testigos desde cualquier lado, los abogados en su casa, en un juicio que no es una pavada todo esto, y te explico por qué. Porque la Fiscalía no ha presentado una sola prueba física sobre la cual el juez pueda fijar sentencia o apoyarse para fijar sentencia, sino que la sentencia de casa va a ser sí o sí subjetiva, porque va a tener que llevarse por lo que dicen los empresarios y por lo que decimos los trabajadores y los 80 testigos que yo presenté y que son los que están declarando en este momento. Entonces la presencialidad es imprescindible para que al menos el juez tenga para poder elaborar una sentencia el lenguaje gestual y expresivo de todos los integrantes de la causa, cosa que por videoconferencia es imposible hacerlo. Buenos días, Entonces, Molina. A mí, ¿quién me asegura que el fallo final de Casas va a ser objetivo cuando ya hace 4 años que me tiene preso, y si ahora no encuentra razones para condenarme, me tiene que liberar de culpa y cargo, haciendo al Estado culpable de haberme privado ilegítimamente de la libertad? ¿Quién me asegura a mí que la sentencia de Casas va a ser, ¿cómo puedo decir?, imparcial, que no va a estar influenciada por estos 4 años preso, etcétera? Bueno, buenos días, Molina. Mauro Senesi lo saluda. Y consultarle, ¿usted era parte del gremio o trabajaba en el gremio o para el gremio de la UOCRA? Porque cuando comentó su relato decía que estaban en su primer año de su 4º mandato ustedes, pero también su abogado dice que usted no era parte del sindicato, pero cuando recién nos estaba dando una respuesta a mi compañero, usted habla como que era parte del mismo. Yo no escuché en ningún momento a Mariano Jara decir que yo no era integrante del gremio. Yo paso a ser integrante del gremio desde que soy elegido como delegado de la empresa Agora, de la que fui delegado varios años, hasta el año 2012, donde en las elecciones del año 2012 paso a integrar la comisión directiva como secretario de Finanzas, cargo que reelijo en el 2016, cuando se vuelven a producir elecciones cada 4 años, y vuelvo a ser reelecto como secretario de Finanzas hasta el momento que el Poder Judicial me secuestra por esta causa inventada. Bien, no, le pregunto por qué era uno de los motivos en el cual usted no obtuvo los beneficios escarcelatorios, por eso que otros sí obtuvieron. Quería consultarle esta diferencia que hay dentro de los diferentes imputados que hay en la misma. No, te corrijo, los que recibieron escarcelación son aquellos que se reconocieron culpables, que firmaron los 8 abreviados. De los 14 detenidos, sí, 8 firmaron abreviados, juicios abreviados, que son aquellos que se pauta un tope de condena, ¿sí? Y se evita el juicio oral y público. Entonces, como que yo digo, bueno, de todas maneras no es que estoy reconociendo definitivamente mi culpabilidad, sino que eso yo lo apelo y va a Cámara de Casación, la que termina definiendo si soy culpable o soy inocente. Pero en el caso de ser culpable ya acoté con la justicia cuál va a ser mi condena. Esa es la diferencia. Los 14, 8 optaron quebrados ya por tanta discrecionalidad que es del Poder Judicial de Bahía Blanca, y suponiendo que en el juicio iban a recibir una condena mayor, y hubo algunos pícaros le hicieron llegar esto, le hablaron a la oreja y le dijeron, mirá, el juicio es una timba,
y te podés venir con una bandada de años. Eso fue lo que le dijeron a mis compañeros, y bueno, presionados por eso, quebrados por 3 años de estar preso siendo inocente, optaron por firmar esos juicios abreviados que dejaron libre a 3 de los 8, 5 todavía están detenidos esperando que se cumpla ese plazo que pautaron. En el caso de los otros 6 que quedaron, uno ya falleció, que es Humberto Monteros, sobre el cual yo digo que fue asesinado porque fue abandonado, hubo abandono de persona, por gente que sabía cuál era la patología que él tenía HIV y tenía diabetes, hecho que frente al contagio de COVID es prácticamente una condena si vos inmediatamente no lo empezás a atender, y acá lo dejaron tirado 7 días en un buzón al lado mío a 30 centímetros, y yo lo vi como fue perdiendo capacidad respiratoria día por día, y cómo fue incrementando toda la sintomatología del COVID, diarrea permanente, llegué a contarle 31 palpitaciones por minuto, cuando lo normal son 18 a 22, y cuando lo internaron el 5 de abril, ya toda su capacidad de resistencia y de respuesta a la enfermedad estaba minada, por eso y lo internaron, lo entubaron, lo pusieron en coma farmacológico y a los 20 días falleció. Molina, ¿cuándo se espera la resolución del juicio y qué es lo que usted espera de esta resolución? Y mira, como esperar, espero cualquier cosa, porque como ha sido cualquier cosa, fue cualquier cosa la denuncia. En realidad no fue cualquier cosa. Todo esto es una asociación ilícita que yo te estoy describiendo, porque en el territorio que nosotros auditábamos, de la seccional Bahía Blanca de Wocra, fue donde se construyeron los 7 parques eólicos, varias veces millonarios en dólares, lo mismo que la ruta. Y acá había un gremio, sí, que no transaba, había un gremio que no iba a permitir que se trabajara de ninguna manera, por eso hacía 12 años que estábamos en la conducción, y había que sacarlo del medio para hacer los negocios que hicieron, ¿sí? Entonces yo digo que la verdadera asociación ilícita no es la que la justicia, Sasso, Vidal, Nardelli, Gay y toda esa lacra dice, sino que la verdadera asociación ilícita son ellos. Ellos se transformaron en una asociación ilícita porque, en definitiva, si estamos planteando un conflicto, es entre particulares, que serían los empresarios que se suponen extorsionados y el gremio que sería el extorsionador. Es una problemática laboral de 2 agentes particulares. Y la que tendría que haber intervenido en primera instancia es la justicia laboral, justamente. Ahora, qué raro, ¿no? Y qué extraño de la Fiscalía, que Sorzano, que Fernández, que Prome, que a ninguno de ellos se les ocurrió consultar a la justicia laboral a ver si existía alguna denuncia con respecto a lo que se nos estaba acusando en un pasado inmediato de alguno de los integrantes o del gremio como institución. No consultaron en ningún momento la justicia laboral. En ningún momento la consultaron. ¿Y sabés por qué no la consultaron? Porque sabían que no iban a encontrar nada. No iban a encontrar absolutamente nada. Entonces dieron por hecho todo, llevaron adelante con la total impunidad que el gobierno de Cambiemos les otorgaba, y no vamos a empezar a hablar de la impunidad del gobierno de Cambiemos porque vamos a terminar el año que viene. Molina, y justamente hablando de este componente político que se vive en esta causa, a ver, vivimos en una república, sería muy inocente de mi parte preguntarle si cree que la justicia actúa de manera independiente. Le dejo la respuesta a eso y después preguntarle también si en caso de que la política está intervenida, usted tuvo participación incluso electoral, y cómo ve que el Frente de Todos está intentando o qué postura tiene frente a esta causa de la Wocra de esta sección de Bahía Blanca. Bueno,
En la justicia soy un ciudadano, Sí. y si vos haces una encuesta, bueno, ustedes están ahí en Soler, casi Alsina, si bajás ahí a la esquina y le preguntás a los primeros 10 transeúntes que pasan si creen en la justicia, 9,5 te van a decir que no. Y yo soy un ciudadano más, y además estoy sufriendo esa discrecionalidad, ¿sí? Sobre todo en un gobierno donde hizo de la justicia un socio corrupto para llevar adelante todo lo que ya sabemos, un endeudamiento de 100 años, 90.000 millones de dólares fugados, que todavía nadie dice dónde está, una ley que es la ley Irurzun, que es la que a nosotros nos tiene presos, pero que ellos se encargaron de derogarla antes de entregar el gobierno en el 2019, porque si no toda esa gente tendría que estar con prisión preventiva. Y hablo de arriba, Magdalane, Duhovne, Caputo, Macri, el secretario de Macri, bueno, toda la lacra esa que sabemos que están con toda esta cuestión que ahora no enteramos que le vendían, boicoteaban gobiernos populares latinoamericanos vendiéndole armamento a los golpistas. Bueno, esa ley, justamente esa doctrina Irurzun, es la que a nosotros, que se fue creada justamente para encarcelar a la oposición, por eso se habla de lawfare, ¿sí? Y por eso engancha esto con lo que me preguntabas de la situación política. Yo sigo siendo concejal del Frente de Todos. Yo perdí la interna en el 2017, siendo en una lista que encabezaba el doctor López. La compañera Grisanti por el cupo era la segunda en ese orden, y tercero venía yo como concejal. Perdimos la interna contra la lista que encabezaba Carlos Quiroga, pero logramos el 40% de los votos, por lo cual le abrimos la lista cada cuatro lugares. Por consiguiente, yo al ser tercero en la lista primigenia, en la original, Decimosegundo. Quedé 12º o 10º en la lista que fue a elecciones generales. Por consiguiente, yo soy concejal suplente del Frente de Todos hasta el 10 de diciembre de este año. Con respecto a la gestión del Frente de Todos, estoy totalmente, tengo una visión, la verdad que no concuerdo, no me cierra la doctrina peronista con un gobierno que tendría que aplicarla, porque es realmente, y el caso nuestro es justamente un testimonio, ¿no? Un gobierno peronista con presos políticos de la oligarquía y que no haga absolutamente nada no es un gobierno peronista. Por consiguiente, un gobierno peronista que tira a los compañeros como me tiraron a mí, Subieles, Godoy, Feliú, los concejales, que no fueron capaces de traerme ni una latita de paté de foie, no es para mí un gobierno peronista. Al contrario, son todos buscas, porque todos saben que Subieles arrancó con Carrió, después se fue, no me acuerdo por dónde anduvo, y ahora resulta que es el referente del peronismo de Bahía Blanca. No merecen ni el menor de mi respeto, ni el menor de mi respeto. Molina, ya para ir cerrando, consultarle con respecto a su condición, que sabemos que tiene algunas enfermedades. ¿Ha pedido que la causa siga con usted fuera de prisión? Nosotros hemos pedido la excarcelación y la morigeración domiciliaria, primero por la edad, segundo porque tengo diabetes, soy hipertenso y tengo algo que se llama depresión endógena, ¿no? Que es una depresión que obviamente la tengo medicada, pero que la produce el organismo por una cuestión de glandular, digamos, no por ningún hecho externo a mi persona. Pero bueno, la depresión existe y estoy medicado por eso. Y además me hicieron perder 4 turnos para la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Sigo sin estar vacunado, con 67 años,
El día de ayer creo que fue que posteé un tema ahí en mi Face, donde digo que en todo el planeta lo primero que se hizo fue atender a la población carcelaria, evacuando a los excedentes y vacunando a los que quedaron. En este país se hizo todo al revés. Un gobierno peronista deja, por temor a las críticas de los multimedios y por una cuestión estrictamente electoral, nos tiene abandonados y nos deja librados a nuestra suerte. Y a mí yo conseguí 4 turnos para ser vacunado en el vacunatorio de Pihue, porque yo estaba en Saavedra, y en ninguna de las 4 oportunidades me transportaron para ser vacunado, porque dice que no tienen medios para trasladarme. Ahora, el responsable de mi salud es el juez, no es el director del penal. Y si el penal le responde al juez que no tiene medio para llevarme a vacunar, el juez me tiene que llevar inclusive en su auto particular a vacunar. Pero no me puede dejar, él es el responsable de mi salud. Molina, le agradecemos esta comunicación que ha tenido con nosotros y bueno, seguiremos al tanto de lo que sucede en esta causa. Te agradezco mucho a vos y a tu compañero y que tengan muy buen día. Saludos, Guillermo. Igualmente.